Yo le voy a pedir a mi hermano José que pase, no lo veo, que pase a este lugar para que nos comparta lo que Dios ya le ha dado y para que de alguna manera pues nos llene con la sabiduría que Dios también a él le ha proporcionado. Gracias, hermanos. Gracias. Bienvenido, José. Gracias, pastor. Que Dios bendiga tu vida, hermano. Adelante. Gracias. Todo tuyo el tiempo. Gracias, pastor. Buenas noches, mis hermanos. Buenas noches, hermanos. Dios, la paz de Dios sea con todos ustedes, con todos y cada uno de ustedes en sus corazones. Decía el pastor que le da gusto y se congratula, a mí también me da gusto y me congratulo. Primeramente, que nuestro Dios de amor esté presente, ¿verdad? Por medio de su Santo Espíritu. Pero también me da gusto ver que la casa de Dios está llena. Eso quiere decir que hay hambre de su palabra. Amén. ¿Cuántos tienen hambre de su palabra? Amén, gloria a Dios. Bien. Dios ha venido hablándonos últimamente en los compartimentos, en las predicaciones que se han dado las últimas semanas. Y veo aquí personas que han sido constantes. Hemos sido constantes y pues hemos estado atentos a la voz de Dios, a lo que nos dice todos los jueves, nos dice diferentes cosas, ¿verdad? Y sobre todo pues nos ha venido hablando de estas últimas semanas y hemos escuchado su voz. ¿Quién ha escuchado su voz? A través del predicador. Amén. Hay que estar atentos y prestar atención a su palabra. ¿Para qué? Para que caiga en buena tierra y sea transformada nuestra vida. ¿A través de qué? De su palabra. Pero antes de continuar, vamos a orar. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios, para que sea Dios el que hable, y si es su placer, que me use para decir su palabra. Oremos. Padre bendito, en el nombre de Jesús, en esta hora tenemos a bien tener este tiempo, Señor, para que tú hables a nuestras vidas, Señor. Una vez más, permite que nuestros oídos espirituales escuchen tu voz, tu palabra, lo que tú nos quieres decir, Señor, que esta palabra que tú le diste a tu siervo, que sea comunicada, Señor, a tu pueblo, para que esa palabra caiga en buena tierra en sus corazones y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Así sea. Bien, les decía que pues Dios habla a través de su escritura, de su palabra. Y hay que estar atentos y prestar atención a la misma palabra. ¿Para qué? Para lograr que tu vida y la mía cambie a través de eso que nos quiere decir Dios cada jueves. Y no nomás cada jueves, a través de la escritura. Para que cambiemos nuestra forma de pensar, de actuar y sobre todo de aplicar su palabra. Amén. ¿Amén? Amén. Amén. Bien. Muchas personas tienen Biblia. ¿Cuántos de aquí tienen Biblia? Amén. ¿Cuántos leen la Biblia? Amén. Muchas personas la leen y la leemos. Muchas personas la conocen de principio a fin. Estaría bien que fuéramos todos, ¿verdad? Que la conociéramos de principio a fin. Pero a veces es difícil o no le entendemos. ¿Cuántos de aquí a veces no le entienden a lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra? ¿Verdad? A veces es un poco confusa. Otros la predicamos, gracias a Dios. Otros predicamos su palabra, ¿verdad? Otros nos da la oportunidad de compartir y de ser usados para compartirles ahorita al pueblo de Dios. Amén. Bien. Ahora viene cuando escuchamos la palabra de Dios y la ponemos por obra.
da un resultado, quiere decir que da un resultado, ¿verdad? Pero cuando termina el sermón o cuando termina la predicación, a veces ni nos acordamos qué es lo que escuchamos, por no poner atención. Y si mucho menos no ponemos atención, pues menos la vamos a poner por obra, ¿verdad? Algunas personas les preguntan, llegando a casa, ¿de dónde vienes? Pues de la iglesia. Yo no pude asistir, pero ¿de qué hablaron? Y hay ocasiones en que uno no se acuerda de qué fue el compartimento. ¿Alguien se acuerda de qué fue el compartimento de hace 8 días? Dios habló con mucho poder. ¿Amén? Bien, vamos al libro de Santiago, por favor. Libro de Santiago, versículo 1. Vamos a leer del versículo 1. No, pero ¿qué capítulo, hermano? Capítulo 1, versículo 21. Capítulo 1, versículo 21. Amén. ¿Me dicen un amén cuando estén ahí? El apóstol Santiago nos dice lo siguiente en el capítulo 1, versículo 21. ¿Ya lo tienen? Amén. Amén. Por favor. Síganos con la vista, por favor. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Esta palabra el Señor dio como título, Hacedores de la palabra. Amén, amén. ¿Qué quiere decir hacedores de la palabra? Que la vamos a ejecutar, la vamos a escuchar y la vamos a poner por obra, la vamos a poner en práctica. ¿Amén? Amén. ¿Cuántos están dispuestos a poner la palabra de Dios en práctica? Amén. Gloria a Dios. Seguimos en el 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que que considera en un espejo su rostro. Amén. ¿Verdad? 24. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era. 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino que hacedor de la obra. Este será bien aventurado en lo que hace. Dice que el que persevera en ella, en la palabra, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor. La palabra la hemos escuchado, pero hay algunas veces que la escuchamos y se nos va. Pasa de filo, ¿verdad? Entra por un oído y se va por el otro. Y si entra y sale, mucho menos vamos a ser hacedores de la obra de Dios. Debemos de recibir la palabra de Dios con mansedumbre, por lo cual, desechando toda inmundicia. ¿Qué es la inmundicia? La inmundicia hace referencia a cualquier vida inmoral, activamente en pecado, en suciedad, en malicia, en todo lo que es lo que no le agrada al Señor. Ahora que conocemos la palabra de Dios, tenemos que estar libres de cualquier vicio moral, de lo cual, pues hay inmoralidades, principalmente sexuales,
caemos en pecado, caemos en no poder llevarnos unos con otros, en tener vicios morales, y eso nos aleja de Dios totalmente. Y si nos aleja de Dios totalmente, pues no practicamos la palabra de Dios, ¿verdad? Dicen que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hay en tu corazón, mi hermano? ¿Hay palabra o hay cosas del mundo? Esa sería la pregunta, ¿verdad? Dice, entonces, que la malicia, ¿qué es la abundancia de malicia? Se refiere a los deseos y a las intenciones malignas. O sea, ya traemos cosas en nuestro corazón que deben de ser limpiadas, que deben de ser cambiadas, que deben de ser transformadas. La palabra, hace rato lo dijo el pastor, la palabra por medio de la escritura tiene poder de transformar, poder de cambiar nuestras vidas, pero solo que seamos receptivos de la palabra de Dios para poder cambiar nuestra manera vana de vivir, para cambiar y ser favorable a los ojos de Dios. No es que no seamos favorables a los ojos de Dios, puesto que estamos vivos y por su amor y misericordia aún estamos aquí. Pero si nos esforzamos un poquito más, le va a agradar a Dios. Sí, amén. ¿Amén? Amén. Dice que recibamos la palabra con mansedumbre. Recibir la palabra con mansedumbre. ¿Qué quiere decir recibir la palabra con mansedumbre? Exacto, con amor, con control, con paz, con dominio propio, con dulzura, con amabilidad, ser receptivo, tener la mejor disposición, la mejor actitud. Ahorita podríamos estar, como dijo el pastor, en otros lados y preferimos estar aquí, estar en la casa de Dios. Gloria a Dios. Casa de Dios, puerta del cielo, ¿verdad? Amén. Entonces, quiere decir escucharla con detenimiento, con atención. Cuando estás en la escuela, cuando estás en una clase, cuando estás estudiando para un examen, ¿no pones atención? Quieres pasar la materia, ¿verdad? Quieres aprobar con buenas calificaciones. Y si ya te fuiste extraordinarios y de eso depende que saques tu certificado, pues lo vas a perseverar, te vas a esforzar, vas a estudiar, vas a aplicarte. Y cuando te aplicas, vas a tener un buen resultado. Y este buen resultado, si tú te aplicas en la palabra de Dios, dice que el oír viene, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces tu fe va a acrecentar, vas a tener un cambio de vida. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder. Amén. 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 Dice, siempre vamos a oír la palabra de Dios. Venimos a la iglesia a escuchar al predicador o a Dios. A Dios a través del predicador. Pero así puede ser un mejor sermón, una mejor predicación. Puede aquí estar el mejor pastor, el más reconocido, el más popular o el más con poder de tener y transmitir la palabra de Dios. Pero ¿qué crees, mi hermano? Tú no la vas a poder escuchar porque estás distraído. Tú tienes que apagar los ruidos internos
cuando estás sentado de aquel lado y escuchando la palabra de Dios. Estás presente en cuerpo, pero tu mente está divagando, está ausente, está totalmente distorsionada. Ahorita están pensando los varones, al rato ya estará el partido, ya estarán jugando, ¿no? O las damitas, chin, hoy empezó la nueva novela, ¿no? Y eso a lo mejor puede ser algo superficial, pero ya entrados en materia los varones que conocemos de la escritura, podemos decir, ay no, ese sermón que está diciendo el hermano, yo ya lo leí, yo ya me lo sé, yo ya lo escuché o ya lo escudriñé. Pero siempre la palabra de Dios es viva y eficaz, como dijo ahorita el pastor. Es viva y eficaz. Y es el que discierne ¿qué? Los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios sabe perfectamente con qué intención vienes hoy a la casa de Dios. A lo mejor vienes con una preocupación, a lo mejor vienes contento a dar gracias, a lo mejor vienes con una tribulación, con algo triste, con tristeza en tu corazón, pero la palabra de Dios cae en buena tierra. Amén. Porque dice la parábola del sembrador, ¿verdad? Que pone la palabra, pero la escuchan, viene el enemigo y la arrebata. ¿Por qué la arrebata? Pues porque no la hicimos rema, porque no la atesoramos, no nos la apropiamos. Y miren que la palabra de Dios, hay muchas promesas en la palabra de Dios, de donde nos podemos agarrar, de donde nos podemos hacer la rema, hacerla, dar fruto, pues. ¿Me entienden? Amén. 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 Les decía, independientemente de quién predique, no es el predicador. Hoy me tocó a mí, por la gracia de Dios, pero puede estar aquí uno que sea más, que sea más ungido, que tenga más, pero aún así no se escucha. Amén. Amén. Y quien te habla, acuérdense, es Dios a través del predicador. No es el predicador, es la palabra de Dios que tiene poder para transformar nuestras vidas. Así como nos utiliza a nosotros aquí en el púlpito, a cada uno de nosotros del otro lado los puede también utilizar, siempre y cuando tengan un corazón dispuesto. ¿No se han encontrado luego a personas que están platicando con ellos o con ellas y dicen, híjole, cómo me gustaría que el pastor Ramón estuviera aquí para que le dijera, para que le hablara de Cristo, para que escuchara del mensaje? ¿Sí? ¿Cuántas veces han pensado eso? ¿Verdad? ¿O por qué no se multiplica el pastor Ramón? Y hay muchos pastores, ¿verdad? Pero no es el pastor Ramón, es la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios también puede salir ¿de dónde? De nuestra boca. De nuestra boca. No está el pastor Ramón, pero estás tú. Gloria al Señor. Amén. Estoy yo. Y lo poquito que sabes de la palabra de Dios, eso sirve para hablarle a las personas. Es cuando Dios ve tu transformación, que ya le estás compartiendo ¿a quién? A otra persona. ¿Verdad? Ahora, no te preocupes por lo que has de decir. El Espíritu Santo te va a guiar. ¿Qué es lo que le vas a decir a esa persona? Lo poquito que sepas, así sepas un versículo, con ese versículo
tiene poder. Amén. 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 Amén, gloria a Dios. Entonces dice aquí que debemos de escuchar la palabra y ser receptores de la palabra, pero no solamente receptores, no solamente escucharla, sino ponerla por obra. Si en una predicación escuchaste que hay que amar a tu prójimo como a ti mismo y sales y ya te estás allá afuera desgreñando con alguien o tocándole el claxon y recordando del 10 de mayo a alguien, no estás poniendo como en práctica lo que estás escuchando, ¿verdad? Y si escuchaste y se predicó aquí en la casa de Dios, que los mentirosos, ¿verdad? Que la lengua es rápida, que la lengua es mentirosa, que la lengua la puedes utilizar para bendecir o maldecir. Llegas a tu casa y luego Dios te pone la práctica. Luego te pone con quien más tiene roce. Híjole, ya me la vine a encontrar aquí, pero ¿cómo se volvió? Se subió aquí al metro, ¿no? Y viene en el mismo vagón. Y ahí viene para acá y me va a saludar. No, mejor me hago para acá. Ay, no. Ahí viene la práctica. Ahí viene la prueba. Y si no pasas esa prueba, ¿qué crees? Dios te va a volver a poner, te va a volver a hacer el examen para que me entiendas. Hasta que lo pases, hasta que digas, hasta que tengas esa transformación en tu corazón. Pero no por ti ni por tus fuerzas, sino porque el Espíritu Santo ya mora en cada uno de nosotros, en nuestros corazones. Ya tienes, ¿qué? El fruto del Espíritu, ya tienes el amor, ya tienes la bondad, ya tienes la mansedumbre, ya tienes la paciencia, ya tienes los argumentos y las armas para que cuando te encuentres a alguien que no es de tu agrado, ya tengas y eso en práctica, ya lo pongas en práctica. Y entonces pases la prueba. Amén. Amén. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Amén. Dice, recibe la palabra con humildad. Cuando recibes la palabra con humildad, llega a tu corazón, cae en buena tierra. Y dice que da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Yo me acuerdo de predicaciones desde que empecé a andar caminando con Dios, y las primeras predicaciones que llegaba a escuchar, algunas sí se me olvidaban, otras las recordaba, pero otras me redarguían el corazón. Y hay palabra de Dios que como dijo bien el pastor hace rato, la palabra penetra hasta partir el alma y los huesos y llega hasta el tuétano. Es cuando la palabra discierne las intenciones del corazón, ¿verdad? Y es cuando sientes y te simbras y a veces hasta estás apenado con Dios. Dices, hijo, ¿cómo la regué? Y le dije a Dios que ya no lo iba a volver a hacer. Y lo volví a hacer. Volví a caer. Cristo vive. Cristo vive, amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿la palabra de Dios tiene poder? Amén. Entonces, cuando en tu corazón está cerrado y estás escuchando la palabra de Dios, pero hay altanería en tu corazón, hay egoísmo, hay crítica,
hay orgullo, ese corazón se cierra a la palabra de Dios. Ese corazón no está receptivo. Y por lo tanto, no va a dar fruto. Dicen que por los frutos los conoceréis, ¿no? ¿Cuántos hacedores de la palabra hay aquí? Y no solamente ayudadores olvidadizos. Gloria a Dios. Amén. A ver si es cierto, ahorita les va a poner Dios saliendo, ¿verdad? La prueba, luego. Al vecino. Amén. Bien, les decía que tenemos que apagar esos ruidos internos, esos ruidos que no nos dejan escuchar la palabra. Cuando uno viene a la casa de Dios, siempre hay que estar atento a la voz, quitarnos esa preocupación de los hijos, del dinero. Sí tienes tus problemas, traes tus asuntos con Dios. Quizás sea un problema familiar, que sea con tu pareja, quizás sea de negocios, quizás sea no sé cuál. Pero Dios ya lo sabe. Dios ya sabe qué problema traes aquí. Y si tú se lo pones delante de Él lo va a... Pero Él quiere ahorita que estés atento a la voz de Dios, a la voz de su palabra. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dios quiere que seamos como Cristo. El que ponía por obra la palabra de Dios, pues era Cristo, porque Él era la misma palabra en vida. Él era obediente a su Padre, dice que fue obediente hasta la muerte de cruz. Él fue y nos dio el ejemplo de que sí se puede, de que Él fue obediente, de que Él fue hacedor de la palabra, porque Él mismo fue la palabra. Entonces, si Él mismo fue la palabra y puso en práctica, y fue hacedor de la misma, ¿qué privilegios tenemos nosotros para no hacer y ponerla por obra y en práctica para nuestras vidas? Y diario hay que ponerlas en práctica. No nomás ahorita saliendo del servicio, sino diario, a cada momento, ¿verdad? Amén. Amén. Dice, Dios quiere que seamos como Cristo a través de la aplicación de su palabra, que pongamos en práctica lo aprendido. Como cuánta palabra de Dios has escuchado desde que te convertiste al cristianismo. Como cuántas parábolas has escuchado, como cuántas has leído, como cuántas se te han quedado. Y peor aún, como cuántas has sido hacedor de la misma. Como cuántas. O como cuántos diría para acá también, ¿verdad? Porque la palabra de Dios, levanten su Biblia, la palabra de Dios es el espejo espiritual para nosotros, cada uno de nosotros. Nos vemos en el espejo, aquí dice la escritura, ¿verdad? Es como el que se ve en el espejo y se va y se olvida cómo era. Pero ¿para qué es el espejo? El espejo es un accesorio que todos tenemos en casa. Pero ese accesorio, pues nos vemos diario, o cuando menos nos damos una peinadita, o nos vemos al espejo para ver si no salimos desalineados, ¿verdad? Pero si imagínense ustedes, te ves desalineado y te miras al espejo y estás todo desalineado y no te importa, no te arreglas y así te sales. Y si traes acá los botones como la chilindrina, todos chuecos, y te sales. Así es cuando no cuando no eres hacedor de la palabra de Dios. Eres un desarreglado, desarreglada. No te importa, te sales, te vas. ¿Me estoy entendiendo, dar a entender? Amén. Amén. Entonces, pero si tú te arreglas
te ves en el espejo, te arreglas y te pones guapa o guapo, entonces estás poniendo en práctica Lo que ves. lo que estás viendo en el espejo, ¿no? Que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, acuérdense, es nuestro espejo, ¿qué? Espiritual. Y no nomás es el espejo de la palabra. Ahorita lo que yo les estoy diciendo se me está regresando a mí. Porque los que primero que tenemos que dar el ejemplo somos los que estamos dando la palabra de Dios. Ustedes deben de ver de allá para acá un comportamiento conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Y si no es así, dice que nos engañamos a nosotros mismos. El espíritu no está en nosotros. Exacto, el espíritu no está en nosotros, ¿verdad? Dice entonces ahí, Santiago 1, 23, 22. Pero sed hacedores. ¿Qué es hacedores? Obedientes. Obediencia. Hay que ponerlo por obra. Hay que ponerse en acción. Y luego dice, de la palabra. ¿De cuál palabra? De la palabra de Dios. Y no tan solamente oidores, ¿qué? Olvidadizos. Dice, engañándonos a nosotros mismos. Hay muchos oidores, pero pocos hacedores. ¿Cuántas orejitas vemos aquí hasta de pares? Por pares las vemos aquí. No. Pero ¿cuántos están siendo receptivos? ¿O cuántos hemos sido receptivos? Y si no eres receptivo, pues a lo mejor tenemos cerilla, ¿no? En nuestros oíditos. Hoy yo me bañé, ¿no? Y sí, me la saqué, ¿no? Pero es lo que les digo. Hay muchos oidores y pocos hacedores. Debería de ser al revés. Más hacedores. Pero cuando seamos oidores, que seamos íntegros al 100% de la palabra de Dios. Amén. Amén. Dice que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Se constituye pecado. Exactamente, se constituye un pecado. Espero que no haya aquí pecadores. No, dice el otro, pues que no haya también de este lado, ¿ah? Ahora, venimos a la iglesia, pero ¿cómo venimos? Dañados, venimos, es como un hospital, ¿verdad? Algunos venimos heridos del corazón, otros venimos de los sentimientos, otros venimos heridos físicamente, enfermos. Pero dice que dice nuestro Señor Jesucristo, que ustedes ya han sido limpios por la palabra que nos ha dado. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, hazte rema esa palabra, hermana, hermano. Ya has sido limpio. ¿De qué? De toda maldad, de toda enfermedad, de toda inmundicia, de toda malas prácticas. Dios quiere una verdadera y auténtica transformación, una conversión. Eso lo ha venido hablando desde hace tiempo nuestro Señor aquí en el púlpito. Amén. Amén. Dice, todo aquel que oye la palabra y no la hace, no es un cristiano. No es un cristiano al 100%. ¿Por qué? Porque no la está haciendo, no la está obedeciendo, no la está poniendo por obra, ni mucho menos en práctica. Dice que debemos de escuchar la palabra, de guardarla en nuestros corazones y de hacerla. Bravo. Amén. Amén. Amén.
Cuando haces eso, este es un verdadero, ¿qué? Cristiano. Amén. Amén. ¿Cuántos de aquí son oidores que obedecen? Amén, ¿verdad? Y si no lo eres, pues ahora hay que esforzarse. Dice, esfuérzate y ¿qué? Y sé valiente. Le digo que nos esforzamos en el mundo para otras cosas, para conseguir otros objetivos. Llámese dinero, llámese títulos escolares, llámese trofeos en el deporte, ya se viene una justa deportiva. ¿Y a poco creen que no de esos jugadores no se van a esforzar? Claro que se van a esforzar. Y si ellos se esfuerzan en el mundo, ¿por qué no nos hemos de esforzar? Nosotros en lo espiritual. A menos de que no querramos. Trofeo, el galardón. Exactamente, porque ellos, los deportistas, los que estudian por un título, ¿qué? ¿Por qué se están esforzando? Por obtener algo, ¿verdad? Y nosotros los cristianos, ¿por qué nos estamos esforzando? Por obtener algo. Por obtener, ¿verdad? Por llegar a ¿qué? A la estatura de ¿qué? El varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? Cristo. ¿Quién? Cristo. Cristo. Entonces, vamos a repetir esto. Desde ahora Desde ahora voy a Desde poner, ahora. no solamente No solamente voy a ser oidor, voy a ser oidor, olvidadizo, sino que voy a poner en práctica y por obra la palabra de Dios en mi vida. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 9. Ahí nos habla el apóstol Pablo. Amén. Amén. Te ayudó ahí. Y aquí están, ¿no te dieron? No. Qué cuates. ¿Qué cuántos? Así son, hermano. Sí, híjole. Filipenses capítulo 4, versículo 9. Amén. Sígame con su vista, por favor. Ahí está, hermano. Lo que aprendisteis, lo que oísteis y visteis en mí, esto haced, y en Dios de paz estará ¿con quién? Con vosotros. Con vosotros. Amén. Amén. Dice esto hacer, o sea, esto hacer. Y viene una promesa. El Dios de paz estará ¿con quién? Con vosotros. Con vosotros. O sea, con todos nosotros. Amén. Amén. Este es el reto, hermanos, que aprendamos a ser auténticos, genuinos, sin apariencias. Porque muchos es bien fácil aparentar, ¿no? Lo que no somos. Y maquillamos lo que no somos. A veces, no, pues, maquillamos ser que tenemos mucho dinero, ¿no? Maquillamos ser que tenemos mucho conocimiento. Pero no es así, el único que sabe y conoce y escudriña los corazones, ¿quién es? Cristo. Cristo. Había un luchador, ¿no? Era el enmascarado de plata, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Sí. A lo mejor los jóvenes no, pero había en la lucha libre un enmascarado de plata, ¿no? Que usaba su máscara de plata, ¿no? Espero que aquí no haya enmascarados de plata. Amén. Entonces, O de oro. vamos a ser auténticos, genuinos y sin apariencias. Amén. Amén. Amén, amén. Vamos a, entonces, Jesús dijo en Mateo 7:24, por favor. Mateo capítulo 7, versículo 24. Amén. Amén.
¿Ya estamos ahí? Amén. Amén. Dice la palabra de Dios. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. 25. Descendiendo lluvia, vinieron ríos y se soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada en la roca. ¿Quién es la roca? Cristo. Amén. Versículo 26, síganse con su vista. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edifica su casa sobre la arena. 27. Y descendieron lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y santo Dios. ¿Cuántos de aquí quieren ser que esté fundada y sobre la roca? Amén. Y no que esté sobre la arena. Pues de ti y de mí depende, hermano y hermana amada. De ti y de mí depende que seamos oidores olvidadizos y no hacedores de la palabra. A Dios le agrada que sus hijos y su pueblo de Dios sean obedientes. Amén. Pero siempre hay un pero, ¿verdad? La obediencia es la que más cuesta. Siempre es uno de, no quiero. Te manda Dios y no quiero. Me decía el pastor, va a predicar, hermano. Y yo, uy, no quiero. Me da miedo. Te entra el nervio, si tú te pararas de aquí, se siente el poder de Dios. Se siente su Santo Espíritu aquí. Pero es un gozo servirle a mi Señor. Amén. Es un gozo, un privilegio, y no es el pastor que nos invita. Es el Señor, el Espíritu Santo le pone en el corazón y nos invita. Y nosotros con mucho gusto y agrado, sí, como decía mi hermano, con patitas temblando aquí enfrente, ¿verdad, mi hermano? Pero aquí estamos, gloria a Dios. Amén. Amén. Bien, entonces decíamos que queremos estar fundados en nuestra casa, nuestra vida, nuestra familia, nuestro futuro, porque el único que conoce el futuro es Dios. Todo se lo ponemos en sus manos benditas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dice, porque ante la adversidad y ante toda prueba y ataque del enemigo, nos derribamos, porque no estamos fundados en la palabra. ¿No estamos qué? Fundados en la palabra. Dice, un cristiano, una familia que está bien fundada o que está cimentada en la roca, un matrimonio que está está cimentado en la palabra y es oidor y hacedor, tiene a Dios de su lado y en sus vidas. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Bien, regresémonos a Santiago 1:23. No, perdón, me equivoqué. Romanos 12:2, por favor. Romanos capítulo 12, versículo 2. Estos mis hermanos ya se lo deben saber de memoria, pero lo vamos a... ¿Sí, amén?
Dice, no os conforméis. ¿Qué es no conforméis? O sea, no te ensambles, no te estaciones, no te quedes ahí. Muévete, ¿verdad? Dice, no se conforme, no nos conformemos a este siglo, sino cambiemos, transformémonos por medio de la renovación de ¿qué? De vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice que por medio de la renovación de nuestro entendimiento, de nuestros pensamientos. ¿Cómo vas a obtener un nuevo pensamiento? ¿Cómo vas a sacar un viejo pensamiento y vas a meter uno nuevo? Leyendo y escudriñando la palabra. Y si no te gusta leer, entonces aquí vienes y el predicador Dios usa al predicador y escuchas la palabra. Y cada que vienes, te estás alimentando de la palabra de Dios. Te estás fortaleciendo espiritualmente y estás comiendo el pan de vida, que es la palabra de Dios. Vienes al gimnasio de la fe, vienes a comer de la mejor comida espiritual que se te puede dar en este lugar. Amén. Y entonces vienes y te va a fortalecer en tu espíritu, te va a fortalecer en la fe. Y cuando vengan los embates, ¿qué va a pasar? ¿Qué leímos antes? No te va a mover. No te va a tumbar la casa. Porque está cimentado en la roca. Amén. Amén. Vamos a Santiago 1:25. Amén. 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 Bien. Santiago 1:25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Dice, más el que mira, más el que pone atención atentamente en la ley perfecta, en la perfecta ley de la libertad y persevera. ¿Qué es perseverar? Ya lo habíamos dicho. Esforzarse, permanecer, ser valiente y esforzado, ¿verdad? El que persevera en ella, no siendo ¿qué? Otra vez nos lo vuelve a decir. Olvidadizo. Oye, te dije que hicieras esto y no lo hiciste. Le dicen la mamá a los hijos. Oye, pero si te estoy diciendo y no lo hiciste. ¿Cómo se ponen las mamás? Bien alegres. Se enfurecen, ¿verdad? Los papás igual nos enfurecemos. Ahora imagínense nuestro Padre Celestial que te manda a hacer algo y no lo haces. Y te lo dijo. Ay, mi gordo. Y tienes 2 oídos para ser receptivo y escuchar la voz de Dios. Y no lo haces. ¿Cómo crees que se va a poner Dios contigo? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, ¿verdad? Sino el que hace ¿qué? La voluntad. Sino el que hace la voluntad de Dios. ¿Quieres entrar al cielo, mi hermano? Mi hermana, Obedece. obedece. Obedezcamos, dijo el otro. Hagamos la perfecta voluntad de Dios. Amén. Amén. Dios nos habla
y nos ha hablado directamente al corazón, porque en esta noche tenemos un corazón, ¿qué? Receptivo, Oidor. oidor. ¿Cuántos están escuchando la palabra de Dios? ¿Hasta allá se escucha, mi hermano? Hasta allá llegó. Ahí tengo la grabación. Dice que Él es el que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, porque la palabra tiene poder de llegar a lo más profundo de las personalidades humanas, donde ningún hombre, ningún psicólogo, ningún psiquiatra, ningún psicoanalista puede llegar. Solamente Dios. Amén. Amén. ¿Por medio de qué? De su Santo Espíritu. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos escuchamos esta noche a Dios? Amén. ¿Cuántas personas les ha redarguido en nuestros corazones la palabra de Dios? Amén. Gloria a Dios. Y te redarguye para que tengas un arrepentimiento genuino, para que tengas una verdadera transformación, para que ya no seas y traigas otra vez a la vieja mujer y al viejo hombre. ¿Cuántos de aquí ya son bautizados en el Señor? Levanten la mano. Amén. Amén. ¿Cuántos? Ahora bájenla. Ahora, ¿cuántos de aquí no han sido bautizados? Levanten la mano, por favor. Sin Uno, miedo. dos. Sin miedo, no hay problema. Ok. Bajen su mano. Ahí Pues tengo una cubeta de agua. está la invitación. ¿Para qué? ¿Para qué es el bautizo? Para morir. Es una ordenanza de Dios. Es para morir al viejo hombre, a las viejas costumbres, para que el Espíritu Santo more, no es que more en nuestros corazones. Y entonces tengas un arrepentimiento y un redarguir que el mismo Espíritu te va a dar y vas a tener esa transformación. Amén. Sí, amén, amén. Le pides perdón a Dios y no cambias. Y como dice el pastor, lo agarras de lote baldío. Estás una tras otra, cayendo y tropezando. Pero tienes que cambiar. Tienes que ser un hacedor de esa palabra. Amén. Amén. Tienes que corregirte, tienes que cambiar. La palabra de Dios nos transforma. Tiene poder. Amén. 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 Gloria a Dios. Vamos por último a Salmos. Pastor, por favor. Casi a la mitad de la. Salmos 1, del 1 al 3, por favor. Gracias, hija. Salmos capítulo 1, versículos 1 al 3. Sí, amén. Se lee para la gloria de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos de aquí se quieren apropiar esa palabra? ¿Cuántos bienaventurados? ¿Cuántos bienaventurados, dichosos y hacedores de la misma palabra? Amén. Amén. Pues ahí está la invitación, jóvenes, los que no se han bautizado, pues ahí pasen con el pastor para que empiece a organizar, ¿verdad, pastor? Amén. Esos bautizos que son necesarios. Vamos a orar. Póngase sobre sus pies, por favor, mi hermana, mi hermano. Vamos a orar al Señor. Bien. Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor,
Nos presentamos delante de ti, Señor, como siervos aprobados, no por nosotros, sino porque tú ya nos aprobaste, Padre bendito. Ayúdanos, Señor, a no ser oidores olvidadizos, sino que tu palabra caiga en rema, Señor, ser obedientes a ella, Señor, y sobre todo ser hacedores de la misma, Señor. Sabemos que hay una bendición detrás de la obediencia, porque siendo obedientes, enseguida viene la bendición, y todos queremos de tu bendición, no nomás económica, sobre todo espiritual, Padre bendito. Ayúdanos, Señor, porque por nosotros y por nuestras fuerzas, las fuerzas se acaban. Ayúdanos a no distraernos, a apagar esos ruidos, Señor, que luego vienen cuando estamos escuchando tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, porque no podemos solos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores y agradarte, Señor, para poder estar cimentado en la roca, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener esa palabra tuya y hacerla rema en nuestros corazones y guardarla y hacerla por obra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén, amén, Amén. amén, amén. Gracias, mis hermanos. Gracias. Gracias. Gracias a Dios. Gracias.